Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, por tomaros la molestia de escalar aquí hasta lo más alto. No es fácil, ¿no? No es fácil encontrarlo ni tomarse la molestia, pues eso, con lo cómodo que se está abajo del todo. Bien, mi nombre es Alonso Álvarez, hoy vengo aquí con un nombre y dos identidades, lamentablemente ninguna secreta, ¿qué le vamos a hacer? Soy Alonso Álvarez de Netmind. Llevo ya casi 5 años, madre mía, como mínimo tratando de ayudar a todo tipo de organizaciones a que al menos descubran otras formas de trabajo. Me da un poco de envidia la presentación anterior porque hace 5 años y un poquito estaba todavía en ese lío, ¿no? Ahora he cambiado un poco de tercio. Pero además soy Alonso Álvarez, doctorando en la Universidad Politécnica de Madrid y autor pues, de algunos artículos y algunos libros. Y son estas dos identidades las que me traen aquí. Una, incluso físicamente, porque Netmind es patrocinador de esta CAS y de ediciones anteriores, y la otra porque estoy desarrollando un estudio sobre un tema que quizá os suene remotamente, que son las transformaciones ágiles, ¿no? Es un trabajo de investigación bajo el paraguas de la universidad y al que están invitados o invitadas todo tipo de organizaciones. Luego me referiré un poquito al final de qué ganáis con participar, pero como os digo, es un estudio académico que trata de indagar en las transformaciones ágiles. A mí personalmente, y entiendo que casi todo el mundo, pues es oír transformación ágil o cuando algún tipo de organización te llama para queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, pues me surgen siempre las mismas preguntas, ¿no? Y creo que son bastante básicas. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es vuestro problema? ¿Qué es lo que queréis conseguir? ¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Cómo sabéis si lo habéis llegado a alcanzarlos? Somos conscientes de que todo tipo de organizaciones, normalmente a partir de cierto tamaño, pues están embarcadas en estos procesos que suponen pues la inversión de un montón de recursos, un montón de tiempo y seguramente de algo que es especialmente valioso y escaso en estos tiempos, que es la atención. Entonces, saber cómo funcionan, saber qué es lo que influye de una manera o de otra para conseguir que esto sea un éxito o todo lo contrario, pues es algo que creo que tiene utilidad, ¿no? y que debería ser pues, una ayuda para el conjunto de la comunidad. Bien, este es un trabajo de naturaleza académica y eso impone ciertas restricciones. De hecho, me estoy dando cuenta que a fuerza de leer papers académicos tengo una presentación así un poco gris que se parece bastante a ellos, ¿no? No tengo ni una sola animación, ni un solo meme, ni esas cosas que me gustan tanto. Bueno, un trabajo académico implica, para empezar, hacer un análisis del estado del arte, ¿no? De la literatura disponible. Bien, literatura de naturaleza académica, pues no hay mucha, la verdad. Hay unas pocas decenas de artículos. Sería comparable casi al público que tenemos hoy aquí, ¿no? Muy selecto y de gran valor, pero no muy abundante. Contrario a otros temas que incluso cercanos al mundo de la agilidad que sí están tratados bastante en la academia. Digo papers académicos porque bueno, son un cierto estilo de literatura, ya sabéis, se publica en ciertas revistas especializadas, bueno, ciertas es como si hubiera pocas, en realidad hay varios miles de revistas especializadas, ¿no? Pero pasan un proceso bastante riguroso de revisión por pares, a veces una publicación tarda meses o incluso un año o más desde que se presenta hasta que finalmente se publica, requiere contar con un montón de referencias porque al final todas las afirmaciones que haces pues deben estar respaldadas por algún autor anterior, hay que incluir datos y mecanismos que faciliten el que sea replicado, como os digo, impone una serie de restricciones que hace que no sea una literatura muy abundante, estamos hablando de decenas de artículos. Por contra, pues sí que tenemos un montón de artículos de todo tipo publicados pues, en cualquier sitio y normalmente reflejando pues, más opiniones o experiencias puntuales que otras más, que datos y evidencias que lo respalden. Y también tenemos vídeos, y también tenemos presentaciones, y también tenemos conferencias como esta. Todo eso es lo que se llama literatura gris. No tiene el respaldo en la academia
de los artículos formales, pero también es un cuerpo de conocimientos, ¿no? Y ese es un poco el punto de entrada. Y estas son las dos enseñanzas que os quiero marcar, ¿no? Hay poca atención desde el punto de vista del rigor de la academia, pero sí hay bastante más desde ámbitos que vamos a decir profesionales, ¿no? Pero, por fortuna, también contamos con libros, ¿no? Que es un mundo un poco intermedio. Tampoco es que haya una cantidad exagerada de libros, ¿no? También estamos hablando de unas pocas docenas. Es difícil afirmar, no se podría afirmar que, bueno, que tengo identificados todos los libros que tratan sobre transformaciones ágiles y, por extensión, sobre Business Agility, porque siempre aparece alguno más, pero seguramente tenga identificado un porcentaje muy alto y de ellos leídos un porcentaje bastante significativo. Bueno, lo que veis aquí es una selección un poco variopinta porque no solamente están libros que se refieren a transformaciones, sino otros pues, que he tenido que incluir como parte del estudio. Sí me gustaría comentar, aunque sea brevemente, algunos, comentar barra recomendar, ¿no? En la esquina superior izquierda, que es donde siempre nos fijamos a la hora de leer, pues yo destacaría pues, esa portada amarilla, El Age of Agile de Denim, que es un libro clásico, si podemos hablar de literatura clásica en este contexto, y que está escrito desde una perspectiva muy distinta a la habitual, a la que podemos ver aquí en la CAS, ¿no? Denim, a fin de cuentas, es una persona de empresa y da una perspectiva más de empresa y de gestión de empresas. Tiene obsesiones que nos pueden resultar chocantes, ¿no? Como esa lucha que tiene contra los programas de compra de acciones o con los mecanismos de remuneración a directivos, pero por otra parte sí que tiene otros elementos que son más digeribles, ¿no? En nuestro contexto, tipo pues, sus tres leyes, ¿no? La ley de la red o la ley de los equipos pequeños. En la posición más privilegiada está Agile Transformations. Es un libro que se publicó hace 2 años y bueno, tiene una visión bastante original con respecto a lo que tratamos habitualmente en la comunidad y lo recomiendo. Haré referencia a él porque introduce ideas que son bastante originales con su modelo integral de transformación. Y justo debajo, el Six Enablers es un libro del año pasado de un autor no muy conocido, Harbot, pero que está muy bien. Y desde luego muy bien escrito y muy práctico y muy y muy útil. Bueno, como os digo, no es una selección rigurosa, pero sí que hay bastantes textos que merece la pena que si no los tenéis bajo en el radar, pues les echéis un ojo. Bien, me gustaría aprovechar el que, bueno, por lo menos en este edificio y seguro, y especialmente en esta sala, está reunido la mayor cantidad de talento posible sobre agilidad del país. Me gustaría aprovechar para plantearos alguna pregunta. Bueno, vamos a usar Menti, ya sabéis cómo funciona, menti.com, también tiene una aplicación, introducís el código y la idea es que el resultado de estas preguntas luego lo compartiré con vosotros. Lo publicaré vía LinkedIn seguramente. No esta tarde o no mañana, pero en breve publicaré un resumen de la charla y lo que surja de aquí. Como os decía, este estudio es sobre transformaciones ágiles, entonces vía workshops, entrevistas y encuestas es como estoy extrayendo esa visión que tienen las distintas organizaciones. Entonces me gustaría aprovechar para preguntaros por ello mismo. Aquí tenemos es una nube de palabras, os pediría que usarais solo minúsculas y evitéis los acentos, aunque os duela, para que se concentre un poquito mejor. Entonces, a ver si funciona todo y sale algo. ¿Qué factores son, en vuestra opinión, los que más influyen en una o en las transformaciones ágiles? Que alguien ponga algo de prueba, aunque sea como ninguno. Ya lo habéis puesto y no se actualiza, esto es maravilloso. Bueno, pues fue muy bonito. ¿Os creeréis, os podéis creer esto que funcionaba cuando lo hemos probado? Ay, qué bien. A ver si vuelvo para atrás y si me salgo y vuelvo a entrar. Bueno, pues nada, no lo voy a bloquear por esto. Es una... Nada, no podemos hacer otra cosa, lo siento. Porque tenía esta preparada alguna frase. No, ahora ha avanzado. Sí, podéis decir alguno en voz alta, luego supongo que aparecerán mágicamente, no sé qué decir.
Liderazgo. Un sospechoso habitual. ¿Alguien más? Cultura. Bien. ¿Algo más? Compromiso del management. Esa es buena. Voluntad. Me gusta. Me gusta. Resiliencia. Mm. Time to market. Bueno, ese me gustaría una explicación. Voy a estar hoy y mañana, y en algún momento conseguiré que esto se actualice. Voy a estar hoy y mañana por aquí. Y bueno, pues buscadme, que seguro que podemos hablar un poquito más de esto. Bueno, os he dicho que hay pocos artículos, como si fuera algo lamentable y penoso, pero eso no quiere decir que no los haya. Y sí hay, al menos desde el lado académico, sí que hay unas primeras elaboraciones de estos potenciales factores, ¿no? Esto me he basado en un trabajo de un metaestudio, ¿no? Analizando otros papers previos que se hizo pues hace ya 4 años, pero bueno, he añadido algunos más. Entonces es curioso que la visión a lo mejor no encaja exactamente en la que habéis transmitido. Y eso también tiene una explicación, ¿eh? La mayor parte de los trabajos académicos se ciñen a normalmente estudian la introducción de un método de trabajo determinado en varias organizaciones o a lo mejor algún proceso de transformación más grande, pero solamente en una. Entonces casi siempre tiene un sesgo un poco de equipo de IT o de aplicación parcial, ¿no? Eso quizá pueda explicar las diferencias entre lo que debería haber salido en la anterior y lo que está saliendo ahora. Bien, pues este estudio de unos profesores finlandeses con unos nombres muy fáciles de pronunciar como Dicker, Paasivara y Lasenius, analiza más de 80 factores, porque seamos estrictos, indudablemente el liderazgo es importante, pero no lo sabemos, influye también, pues no sé, el color de las paredes, a lo mejor tiene una influencia que desconocemos, ¿no? Pues analizan más de 80 factores y a partir del número de menciones en distintas publicaciones nos dicen el que más influye, ¿no? O los más influyentes a favor de las transformaciones serían estos. En primer lugar, la aproximación ágil seleccionada y cómo se adapta. Aquí está hablando sobre todo de si elegimos un marco de trabajo u otro y si lo ponemos tal cual sale de la caja o realizamos algún tipo de adaptación o extraemos o seleccionamos uno en función de la organización en la que nos encontremos, ¿vale? Eso sería uno de los factores determinantes. Mentalidad adecuada, y alineamiento en el proceso que estamos lanzando, apoyo de la dirección, es algo que se ha mencionado antes, que es también un clásico, y contar con formación y soporte adecuado. Como os digo esto, pensad que es una visión desde el mundo de la academia. Lo que lo frenaría, pues las dificultades para implementar la agilidad. Entonces diréis, ahí te he pillado. O sea, una dificultad para implementar la agilidad son las dificultades para implementar la agilidad. Pues sí, en realidad ellos lo que se refieren sobre todo es a la estrategia adoptada. Ya sabemos que es muy distinto lanzarse a un Big Bang frente a hacer un despliegue progresivo, ¿no? Esas son las dificultades para implementar la agilidad. Como está visto desde un mundo muy IT, pues hablan del papel de las áreas no técnicas. Ya sabemos que como mínimo necesitamos conocimiento o su complicidad para que esto funcione si lo estamos lanzando desde un área típica de IT o desarrollo software. Resistencia al cambio, pero eso también no hacía falta que nos lo contaran estas personas, y los problemas con los requisitos. Como os digo, es visión de artículos académicos centrados sobre todo en transformaciones o implementaciones puntuales de agilidad. Bien, otra enseñanza que me gustaría transmitir es esta, de la estadística es tu amiga. Lo que veis es un modelo que se ha publicado ahora mismo, en noviembre de 2022, en una de las revistas de la ACM, una publicación bastante prestigiosa, que han tardado más de un año en conseguir pasar todo ese proceso de revisión y aprobación. Es un modelo que ha creado un profesor Daniel Russo, de una universidad danesa, y Christian Berbigs, que es uno de los autores de Deliberators. El año pasado ya publicaron algo al respecto, un adelanto, y ahora tienen una herramienta muy recomendable. Muy, muy, muy recomendable, ¿eh? Hay una herramienta de análisis de efectividad de la introducción de Scrum en equipos y está basada en este modelo. Entonces, como os digo, esto es un modelo estadístico en el que se han identificado una serie de factores a partir de workshops, que son las bolas grandes. Hay una serie de
aspectos visibles de esos factores, que son los que se miden, y luego las relaciones están sustentadas por un modelo estadístico. Sé que la mayor parte de esa literatura gris que os he mencionado antes y de los libros están escritos desde la experiencia, que puede ser muy rica y muy variada, pero no deja de ser parcial. Entonces, en algún momento tendremos que generar datos y generar modelos estadísticos que nos permitan encontrar correlación y, a ser posible, causalidad, que es lo verdaderamente valioso de todo esto. Espero el año que viene poder venir con algo así ya aplicado a las transformaciones ágiles en general, no solamente en aspectos puntuales. Bien, otro aspecto que sí puedo resaltar, pues de leerme un montón de libros que ya casi confundo uno con otro, es esta constante en recordar que ponemos mucho foco, o en las transformaciones se pone mucho foco en el cómo y bastante poco en el qué, y diría incluso que en el por qué. Y también es algo bastante natural. Normalmente las organizaciones llegan y nos piden la receta. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Olvidando un poco que la primera pregunta es ¿qué quieres conseguir con todo esto? Porque esto implica un cambio. ¿A dónde quieres llegar? Fijaos lo que dicen en Agile Transformation, ¿no? Sus autores, Spaeth y Mador. La verdadera intención de una transformación ágil no es instalar Agile. Las transformaciones ágiles en realidad lo que buscan es cambiar o rehacer o reconfigurar la forma de ser de una organización. Es un cambio en la esencia, no solamente en las formas, en los aspectos más externos y más visibles. Bien. En realidad, esto que os he contado seguro que os suena a esa metáfora tan conocida del Being Agile y el Doing Agile, con el cerebro y los dos hemisferios, y que cada uno se encarga de una cosa, que bueno, ya sabemos que eso es mentira. En realidad el cerebro no es tan tonto como para dedicar solo una parte a cada lado, sino que en realidad las funciones están bastante distribuidas. Pero como metáfora queda muy bien, ¿no? Y lo entendemos todos. Otra constante es el poder de la narrativa y de las metáforas y de las historias, como nos ha contado esta mañana el primer ponente. Bueno, pues no os estoy contando, creo, nada nuevo, pero sí resaltar la potencia que tiene todo esto a la hora de introducir conceptos, a la hora de trasladarlos a las organizaciones y a la hora de hacerles ver que el proceso en el que están metidos es bastante natural. Esto que estáis viendo pues es también una narrativa, ¿no? Es esta historia que se cuenta de las 3 olas de Agile, en la que la primera ola fue la que trataba de resolver un problema muy puntual, que era pues construir software con equipos pequeños. Al principio pues hubo bastantes propuestas, bastante divergencia, bastante variabilidad. Ahora estamos en un momento en el que la caja de herramientas está bastante clara, hay una serie de formas de trabajo y las aplicamos siguiendo prácticamente una receta. Cuando los beneficios de la agilidad a pequeña escala fueron manifiestos, pues claro, hubo quien dijo, esto con un equipo pequeño funciona bien, pero es que yo necesito 30, 40, 50, 200, 500 personas, ¿cómo lo hago? Pues digamos que la segunda ola sería la del escalado. Todavía tenemos ciertas divergencias y cierta variabilidad, ¿no? Y cierta visión religiosa de la verdadera religión de Les, de Safe y de todos los demás, ¿no? Pero bueno, ya también hay una mayor convergencia en todo eso. Y parece que el movimiento natural sería, pues esto funciona con equipos pequeños, esto funciona con grupos grandes de personas, se podrá trasladar al conjunto de la organización. Esto sería la forma de introducir, ¿no? la transformación ágil y la agilidad a escala y el business agility, que sería el tema que os voy a mencionar a continuación. Hay otras narrativas, también esto se explica muy bien desde la teoría de las restricciones. Resolvemos una restricción muy puntual, que es construir un producto o servicio. Entonces vemos que una vez que hemos resuelto ahí tenemos otras restricciones, por ejemplo en desplegarlo y llevarlo a nuestros clientes, y cuando lo hemos resuelto vemos que antes tenemos una restricción mayor, que es en cómo gestionamos las necesidades y los requisitos de nuestros clientes, y así progresivamente hasta que descubrimos que la restricción mayor es el conjunto de la organización y cómo funciona y que algo tenemos que hacer al respecto. Bien, llegado a este punto, os podéis imaginar, es el momento en el que os iba a preguntar. Claro, aquí hablamos de transformarnos, ¿no? Pero transformarnos ¿hacia dónde? ¿No? ¿Qué
pinta tiene una organización ágil? Yo abro la puerta, entro y digo, qué ágil es esto, o qué pasa, ¿no? Sé que todos tenemos una definición en la cabeza, pero cuesta más materializarlo, ¿no? Es como aquel juez que tuvo que tomar una decisión en un caso sobre pornografía y dijo, no sabría definirlo, pero lo reconozco en cuanto lo veo. Entonces os pido y confío en que estaréis introduciendo alguna característica sobre una organización ágil. Aquí también tenía preparado un speech muy gracioso de, mira, esto me interesa mucho, no se me hubiera ocurrido. Bueno, pues de viva voz, ¿qué caracteriza el color de las paredes, las plantas, que ponen cactus, que hay mucha luz? ¿El qué? El afterwork. Caracteriza el afterwork. Los futbolines. La colaboración. Colaboración. Me gusta. ¿Qué más? Orientación al cliente. Un clásico. Genial. ¿Qué más? Adaptación al contexto. Por ahí alguien ha dicho algo. Feedback. Comunicación. Bueno, lo estáis escribiendo, ¿verdad? Confianza. Joder, confianza. Bueno, un montón. Bueno, todo eso está fenomenal, pero ¿y esto cómo lo mido? ¿Mm? Este es otro de esos problemas. Fijaos que en el modelo estadístico que he enseñado antes, cosas como la adaptabilidad, pues está medido en pautas como el número de releases, por ejemplo. ¿Veis que los números de releases miden la adaptabilidad? Bueno, pues es un problema bastante consistente y bastante extendido, ¿no? No contamos con un juego de métricas más o menos estandarizado para todo esto. Es cierto, ¿no? Si hacemos caso al libro clásico, que podemos medirlo todo, pero ese medirlo todo tiene muchos matices. Esta es una de las grandes dificultades, porque al final lo que queremos saber es si esto es efectivo o no lo es. Y tendremos que medir esa transparencia y esa comunicación y esa confianza. Y tendremos que encontrar algún tipo de medida que lo represente. Y no solamente tendremos que encontrarlo, sino que seguramente tengamos que irlo moviendo y evolucionando a medida que avancemos. Entonces, no hay una medida única coherente. No la he encontrado, por lo menos hasta el día de hoy. Bien. He mencionado de pasada Business Agility, pero no tenía más remedio que hablar de ello porque a fin de cuentas está en el título de la ponencia, ¿no? Vais a pensar que era un clickbait. Listo, ha puesto Business Agility en el texto, en el título y no va a mencionarlo. Bueno, aunque se pueda dar por hecho, pues sí que hay que constatar que esto que estáis mencionando, que define organización ágil, lo que los distintos autores hablan como el destino o lo que se puede conseguir con una transformación, es lo que de manera general estamos llamando Business Agility. Bueno, esto de llamarlo Business Agility es una forma de hablar, porque en realidad tiene varios nombres. Enterprise Agility, organizaciones adaptativas, agilidad empresarial, empresas ágiles. Business Agility quizá es el más repetido, pero no es el único. Así que esto está muy bien, ¿eh? Tenemos unas transformaciones o unos procesos que nos llevan a un algo que no acabamos de definir muy bien, que no medimos, ¿no? Que no tenemos mucha capacidad para medir, que su destino es algo que recibe varios nombres y que además tiene múltiples definiciones. Todo autor, todo consorcio, instituto, empresa que habla o trata sobre Business Agility o sus nombres equivalentes tiene como mínimo una definición. Incluso en una web encontré 3 definiciones parecidas pero distintas del mismo concepto. Aquí solamente os estoy mostrando 7, pero tengo por ahí una colección bastante más extensa de definiciones. Bueno, estas definiciones, afortunadamente, pues tienen elementos comunes. Y aquí venía otro momento en el que os iba a preguntar, y os sigo preguntando, ¿cuáles podrían ser esos elementos comunes? Entonces, os encontraréis 12, es que no me puedo creer que no funcione esto, os encontraréis 12 porque no caben más en Mentimeter y además porque ya ni se leen, y os tenéis la opción de votar 3. ¿Cuáles consideráis que son los 3 más importantes? Entonces, os pido de viva voz que me digáis alguno de ellos. No sale en Menti. Sí, sale. Puedo volver atrás. Menti.com 6911-0706. Pero si os incorporáis ahora tenéis que pasar por todas las pantallas. Lo siento. Entonces es una lista y tenéis que votar o marcar 3 de ellos. ¿Alguno?
Innovación de aprendizaje, dice el caballero. ¿Quién da más? Adaptabilidad. Vale repetir, porque lo suyo es quedarse con los más votados. Adaptabilidad. Foco y alineamiento por ahí. Foco y alineamiento también. ¿Qué más? Valor al cliente. Nuevo estilo de liderazgo. Bien. Es el riesgo, aquí hay un doble riesgo. Primero, que esto no funcione, que esa ha sido buena. Y lo segundo es que vuestras respuestas no se parezcan a lo que yo tengo preparado. Pero bueno, aquí hemos venido a jugar, ¿no? Y efectivamente, se parecen poco. Bueno, el factor común que saco yo de las distintas definiciones es, en primer lugar, y además es que es casi la definición frontal y que más se repite, es esto sirve para introducir o para potenciar las capacidades de adaptación dentro de una organización. ¿Vale? Yo he incluido la coletilla de flexible y rápida, porque claro, adaptabilidad flexible no significa nada, pero flexible y rápido sí que es la definición del libro de agilidad o la definición de diccionario. Tampoco nos volvamos locos, ¿eh? Sabemos que el término ágil se eligió como se eligió, habían tomado muchas cervezas y tenían varias opciones y votaron esta, pero podían haber votado ligeros, métodos ligeros, o podían haber votado métodos adaptativos y nos hubiéramos quitado muchos líos de en medio, ¿no? Pero ante todo, lo que es una constante en las distintas definiciones es adaptabilidad, ¿no? Y no de cualquier manera. En segundo lugar, otro elemento bastante común en las definiciones es, estamos hablando de un estado continuado, no una meta a la que se llega. ¿Y por qué? Bueno, esto creo que tiene bastante sentido. Si la transformación nos permite o nos facilita la adaptación, y la adaptación es siempre ante cambios de contexto en el que nos encontramos, mientras haya cambios, necesitaremos refinar, entrenar o mejorar esa capacidad de adaptación. Es decir, que un proceso de transformación empieza y no debería terminar nunca. Pese a ello, hay organizaciones que lo plantean 1 año para ser ágiles. Esto no quiere decir que la Agile Office o el Center of Excellence tenga que vivir para siempre. Adaptará o cambiará o tendrá otros nombres y evolucionará de otra manera. Pero esa disposición al cambio y a la transformación debería mantenerse. Y por último, pues no por casualidad, pues basarse en valores, principios, métodos, prácticas, marcos, etcétera, etcétera, ágiles. Aunque pues hay quien dice que son mundos completamente separados, la business agility de la agilidad. Pero una constante es que al final en el recetario siempre aparecen esta serie de elementos. Y claro, hay más cosas que son las que habéis mencionado. Foco en el valor del cliente, mucho, muy repetido. Innovación, aprendizaje, foco y alineamiento, equipos y colaboración y maximizar la colaboración, ya sabéis, romper silos, bla, bla, bla. Un nuevo estilo de liderazgo, esto me parece clave y a ello haré referencia, y que además esto afecta al conjunto de la organización. Cuando hablemos de Business Agility ya hemos dejado atrás la idea de esto es cosa de los técnicos. Ya estamos hablando de transformaciones de más calado que llegan a más sitios. De hecho, una forma de entender todo esto es la idea de las dimensiones. No, de la misma forma que cualquier autor tiene su definición, no todo el mundo tiene su modelo, pero habré revisado pues ya casi 20 modelos distintos y me debe quedar otra media docena que van surgiendo por ahí. ¿Qué son estos modelos? ¿Qué son las dimensiones, dominios, aspectos? Pues por término general es aquellas áreas o aquellos aspectos o dimensiones de la organización donde vamos a poner el foco de la transformación y donde se va a manifestar el efecto de la transformación. Es una especie de mapa. Esto que veis aquí no quiere ser un modelo más, sino una especie de metamodelo, una síntesis de los que os digo, unos aproximadamente 20 que he podido revisar. Bueno, por casualidad, no era algo buscado, me han salido 9 dimensiones que se pueden agrupar en tres grupos de 3, y no recogen únicamente los más mencionados. En realidad no hay una sola dimensión que se mencione en todos los modelos, pero sí recogen los más mencionados y también buscan dar esa idea de completitud. Si esto afecta al conjunto de la organización, pues esto quiere representar pues, aspectos globales de la organización. Entonces tenéis las personas, el liderazgo y la cultura, que serían áreas
humanas, diríamos. Tenemos lo relacionado con governance, estrategia y la propia estructura de la organización. Y luego tenemos todo lo relacionado con la tecnología, el delivery y los procesos. No me puedo extender mucho más porque ya voy justito de tiempo. Lo conté hace un par de semanas en el Trends y de todas formas publicaré algo al respecto para explicarlo un poco más. En el centro estaría el cliente. De ahí esa Customer Centricity. En algunos modelos el cliente está en medio, por ejemplo, el Business Agility Institute hasta hace un mes lo pintaba así, ahora lo he puesto en otro sitio, pero si no está en medio es el motor o es la estrella polar o es lo que guía lo que tenemos que hacer o es el impulsor del cambio, ¿no? Y rodeándolo todo la transformación, ¿no? Como la forma de dar coherencia a todo esto. Bien. Dos cositas más y ya voy terminando. Lo primero, bueno, tengo unos cuantos tiros pegados en el mundo de la calidad del software y ahí una de las cosas que hay que hacer cuando te enfrentas al problema de cómo vamos a probar o analizar un producto determinado es la extensión y la profundidad. Pues eso también son dos problemas en el estudio de la Business Agility. Al igual que le ocurre a la agilidad, que es un paraguas que cada vez es más grande y cada vez abarca más cosas, llegará un momento en que no lo podamos llamar agilidad porque lo abarca todo, pues la Business Agility también no deja de crecer, no deja de ampliarse, no deja de incorporar más y más aspectos, ¿no? Y por otra parte, si profundizamos en cada uno de ellos, es un pozo sin fondo. Esto que os estoy pintando aquí, bueno, pues es el resultado de una cierta profundización, ¿no? Esto procede del Leadership Circle. Además, esta tarde hay uno de los workshops habla sobre el profiling del Leadership Circle. Si alguien se ha apuntado y no va a ir, por favor, que hable conmigo, que me he quedado sin entrada. Y fijaos qué curioso, ¿eh? Lo que está mostrando es, en el lado de la izquierda, ese es el perfil agregado que se extrae del liderazgo de las empresas que están en el 10% más alto en un índice de rendimiento empresarial. Y en el lado de la derecha tenéis el perfil agregado del liderazgo de las empresas que están en el 10% más bajo. A simple vista parece que ahí pasa algo. Bueno, pues es un tema de profundizar y que recientemente, mis últimas lecturas van por ahí y parece que es bueno, algo que merecería la pena mirarse con mucha calma y mucha atención. Y por último, lo que decía, Moving Target. Lamentablemente esto está en efervescencia y en ebullición y no salen más que... No, lo que os estoy dejando es... La tendencia efectivamente es, bueno, esto, ¿no? La tendencia sería esto. Esto procede del modelo integral de transformación, que es una curiosa combinación del cuadrante de Weber, las ideas de Frederic Laloux y algunas cosas más que salen por ahí. Y lo que dice, y por eso decía antes que es un libro interesante, es que hay un nivel de madurez o de consciencia, lo define así en las organizaciones, que está determinado por el nivel de madurez o consciencia de sus líderes. Y eso supone un límite superior que impide ir más allá en tu transformación, más allá del grado de madurez de tu organización. Bueno, hasta ahí puedo leer, ¿no? Porque esto por sí solo ya es una línea de investigación bastante interesante. No te fijes únicamente en los aspectos generales, sino pone el foco en esto. Imagínate si realmente hubiera una relación y causalidad entre esto que os estoy contando y el éxito de las transformaciones, que es lo que proponen ellos, ¿no? De esa manera sabríamos de antemano si merece la pena o no meterse. Lo pongo todo aquí en condicional porque no hay datos que lo respalden. Pero si pudiéramos llegar a ello, es a lo que me gustaría llegar, fijaos, no merece la pena embarcarme en un proceso de transformación en esta organización porque no tiene la madurez adecuada. Lo que tenemos que hacer es incrementar esa madurez trabajando con su equipo de liderazgo. Es un poco lo que nos está diciendo. Bueno, antes de que me saquen el cartel de 5 minutos, un breve recordatorio. El estudio está en curso y
cualquier organización que esté bien inmersa en un proceso de transformación, bien que considere que lo ha terminado, bien porque ha alcanzado sus objetivos, bien por todo lo contrario, y especialmente las empresas que ayudan o ayudamos a terceros en esos procesos de transformación, pues son bienvenidos a este trabajo. ¿Qué es lo que ganáis por participar? En el fondo, sobre todo, un benchmarking, ¿no? A partir de vuestra visión y vuestros factores y vuestra experiencia, se os devuelve, cuando hay un número suficiente de datos y de forma absolutamente confidencial y anonimizada y separada, separando mis dos identidades, o sea, os habla la identidad de la universidad, ¿dónde estoy en relación a los demás? ¿Vale? Y si hubiera datos suficientes, incluso en relación a las empresas de mi sector. Lo que yo hago potenciando la formación se alinea con lo que hacen los demás. Este factor que considero importante, ¿los ven los demás igual? Ese es el propósito último de todo esto. Y nada, finalmente, pues tenía aquí una microencuesta para que me dijerais si esto merece la pena o os parece una tontería. Y a los que votéis verde, pues os invito que por favor vengáis a hablar conmigo. Estaré, eso, hoy y mañana por aquí, como casi todo el mundo. Invito a café cuando haya pausas, incluso después de las pausas. Contadme, hablamos y seguro que podemos encontrar algún punto en común. Y me gustaría, ya como última petición, que si os lleváis algo, si os he contado algo que no supierais o si os he ratificado en algo que sospechabais, pues que también lo dejarais. Y nada, muchísimas gracias. Y quedan 4 minutos, no me los quitéis, de preguntas, si no me equivoco. Si es que hay alguna. Sí. Uh-huh. Que los líderes evolucionen su conciencia en paralelo con la transformación. Lo consulto, no lo estoy afirmando, lo Sí, sí, consulto como no, una y yo posibilidad. también te responderé con condicionales. O sea, esto que os estoy contando, como toda la literatura profesional, no académica, se basa en la experiencia y las ideas y el yo lo veo así, ¿no? Que puede sintonizar más o menos con lo que nosotros creemos y seguro que está fundado en experiencias muy válidas, ¿no? Ellos lo que vienen a decir es eso, que hay como un paso previo. Como no puedes superar el nivel de madurez, pero me parece una hipótesis interesante. ¿Pueden evolucionar las dos cosas a la vez o una tiene que ser previa a la otra? Incluso, en realidad lo que estamos hablando es de una hipótesis anterior. ¿De verdad esto tiene sentido? ¿O es una cosa, o es una narrativa muy bonita que en realidad no va a ningún sitio? Pero bueno, me parecen cosas interesantes para experimentar, ¿no? El tirar por un lado o por otro. O sea, yo en principio, en aquello que os ponía de amplitud y profundidad, me decanto por la amplitud, pero hay mucho campo para explorar en todo esto y realmente hay muy poco trabajado, muy poquito trabajado. Tenemos mucha opinión, pero tenemos muy pocos datos. ¿Alguien más? Cuando te escuchaba antes estaba pensando un poco en ese, está en línea con la pregunta, en esa evolución de los dos modelos, ¿no? De madurez organizacional, madurez del liderazgo. Estaba pensando en una herramienta como los OKRs, ¿no? Que de alguna manera puede ser un instrumento de avance en paralelo de los dos mundos, ¿no? Es el liderazgo que descubre, crece y evoluciona desde la emergencia de la definición de OKRs en equipos y en organizaciones que también maduran y evolucionan. No sé si por ahí tienes alguna opinión al respecto. Hombre, a mí me parece una herramienta fabulosa. Lo que me gusta menos es esta moda de meter OKRs a calzador en cualquier sitio y bajo cualquier circunstancia y convertirlo en una forma más de evaluar los objetivos de las personas. Pero bueno, recordad que esto nació en Intel con un propósito determinado y funciona en Google y en otras organizaciones y siempre ha sido el foco ese, alinear y poner foco. ¿Puede ser una herramienta para mejorar la madurez? Seguramente, seguramente. Pero, como digo, me gustan los OKRs, pero me gusta menos la repentina moda de los OKRs. Pero creo que sí que pueden ser una ayuda. De hecho, yo creo que, en realidad, todas las organizaciones, uno de los grandes problemas que tienen es de dispersión.
de dispersión y de hacer cada uno la guerra por su cuenta, sobre todo a partir de cierto tamaño de organización parece inevitable, ¿no? Alguien ha dicho por ahí que yo no sé si era Denin, que la burocracia es el sistema operativo por defecto de las grandes organizaciones. Parece que resuelve un problema, pero en realidad genera otros muchos más, ¿no? Entonces, creo que son una herramienta válida, no necesariamente la única, y además sin olvidar para qué sirven, cuáles son sus verdaderas esencias. Pero sí, me parece una buena forma. ¿Alguien más? Preguntarte por si ya has definido la pregunta de investigación más orientada, digamos, por el planteamiento de la conciencia de los managers, pero creo que has hablado del contexto, ¿no? Sí, para mí, a ver, yo puedo tener mis sospechosos habituales y favoritos, pero en realidad va a ser del diálogo con las organizaciones donde voy a extraer esas preguntas generales, ¿no? Es un poco el modelo o el proceso es workshops, entrevistas, encuestas para extraer esa visión de las organizaciones, de sacar factor común. El tema del liderazgo, pues los he puesto como una de tantas cosas que me voy encontrando y que me parece muy llamativo, pero parece que es una especie de solución upfront. Prefiero recibir lo que me cuentan y de ahí generar un modelo. Eso daría pie, a lo mejor, bueno, yo qué sé, de aquí a nada descubro que hay alguien en Singapur o no sé quién en Bélgica que esto lo ha resuelto. Entonces, pues hay otras líneas de investigación interesantes y una sería, por ejemplo, esa, la de liderazgo. Pero es que además, la verdad es que la literatura sobre esto es bastante reciente, ¿eh? Te tienes que remontar al 2015 para buscar los textos más antiguos, ¿no? Y en los últimos es una constante, liderazgo, liderazgo, liderazgo. Parece un sospechoso habitual, muy sospechoso, pero sería pues plantear una tesis upfront que no tiene sentido, habría que validarla.